Jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes. El aprendizaje esperado que vamos a promover es el de formular expresiones de primer grado que representen propiedades, perímetros y áreas de figuras geométricas, verificando la equivalencia de estas expresiones tanto algebraica como geométricamente. Sí, vamos a analizar las figuras. Ese es el aprendizaje esperado que vamos a abordar en esta sesión. Para tal efecto vamos a calcular área de figuras geométricas, las cuales van a tener una característica. Vamos a dibujar aquí un pequeño rectángulo y la característica particular de este rectángulo, que vamos a calcular su área, pero sus lados van a ser expresiones algebraicas. Su base mide 4x más 2 y su altura medirá 2x más 3. Para calcular el área de esta figura geométrica, la cual tiene expresiones algebraicas como medida de sus lados, vamos a utilizar la fórmula que comúnmente utilizamos para calcular el área de un rectángulo. La fórmula nos dice que es área es igual a base por la altura. Fíjense, no tiene nada de extraordinario, ¿sí? No hay que encontrar algo extraño ni nada. Estamos utilizando la fórmula del área que ustedes conocen desde la primaria. Ahora solamente hay que sustituir esta fórmula con las medidas que tiene su rectángulo. En este caso identificamos primero, dice nuestro aprendizaje, que hay que analizar nuestra figura de manera geométrica. De manera geométrica, esta es nuestra base y esta es nuestra altura. Ahora bien, vamos a sustituir. Tenemos que la base mide 4x más 2 y la altura mide 2x más 3. Ya tenemos sustituida nuestra fórmula. Ahora solo hay que resolver nuestras expresiones. Si nos damos cuenta, tenemos una expresión que se llama binomio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los binomios? Ya los vimos anteriormente en otro contenido. Observen, aquí tenemos una libreta de una de sus compañeras y tenemos el tema. Tenemos el tema que ya trabajamos. Recuerden esto, ustedes lo tienen en sus apuntes, binomio por binomio. ¿Por qué es binomio? Porque tiene uno y dos términos. Al tener dos términos, esta expresión se llama binomio. Lo mismo sucede con la segunda, tiene dos términos. Vamos a hacer esa multiplicación de binomio por binomio. Para tal efecto vamos a aplicar algo que se llama propiedad distributiva, nuestro primer concepto que también ya vimos con anterioridad. La propiedad distributiva nos dice que hay que multiplicar el primer término por cada uno de los del segundo binomio. O sea que vamos a multiplicar 4x por 2x, pero también 4x por 3, ¿sí? Vamos acordándonos todos de esta situación. También la propiedad distributiva nos dice que hay que multiplicar el segundo término por cada uno de los términos del otro binomio. Esto indica entonces que vamos a multiplicar 4x por 2x y vamos a multiplicar también 4x por 3. Fíjense, 4x por 2x y 4x por 3. Lo vamos a escribir aquí, ¿sí? También nos dice que hay que multiplicar 2 por 2x y lo vamos a hacer también. 2 por 2x. Y al final también 2 por 3. 2 por 3. Pero aquí vamos a observar algo, vean. El 4x no tiene signo al frente. Entonces recordemos que cuando los términos no tienen signo al frente, se trata de que son positivos. Lo mismo sucede también aquí, es positivo.
El 2 tiene signo escrito. Entonces el 2 aquí en nuestra operación pues ya se lo colocamos. El 3 también tiene signo escrito. Pues aquí el 3 también se lo colocamos. Y lo mismo hacemos en la parte de abajo donde tenemos escritos 2 y 3. Recordemos que los que no tienen término también son positivos. Bueno, ya colocamos los signos, ya colocamos nuestras operaciones, nuestros términos que vamos a multiplicar. Ahora vamos a obtener los productos de estas multiplicaciones. Recuerden que el producto es el resultado de una multiplicación. Tenemos un primer factor por un segundo factor, tenemos como resultado el producto. Bueno, vamos a ver. Ya aplicamos la propiedad distributiva, aquí lo observamos. Pero ahora entonces nos falta también para hacer esta multiplicación aplicar dos conceptos más que también ya los conocemos: las leyes de los exponentes y las reglas de los signos. Vamos a empezar con las reglas de los signos y primero vamos a multiplicar signo por el otro signo. Positivo por positivo, la regla nos dice que es un positivo. Vamos ahora a multiplicar los coeficientes, que son los números. Una multiplicación normal, 4 por 2, obtenemos 8. Posteriormente vámonos con la parte literal. La parte literal son las letras que tenemos aquí, que tenemos una X y otra X. Al multiplicar términos o expresiones que son la misma letra en su base, la letra pasa directamente al resultado, pero los exponentes, ¿cuáles son los exponentes? El número pequeño que está aquí arriba. Pero si observamos, no hay número pequeño. ¿Qué está sucediendo? No está escrito, pero sí existe. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué número está ahí? Sí, claro, ya te escuché. Tú ya lo respondiste bien. El número que está escrito ahí es 1. Efectivamente, felicidades. Sabes muy bien que cuando el número no está escrito en el exponente es 1. Entonces tenemos que en multiplicación los exponentes se suman. Quiere decir esto que 1 más 1 tenemos 2. Entonces el resultado, el producto obtenido de la multiplicación de 4x por 2x es 8x. Vamos a hacer lo mismo. Acuérdense, aplicamos leyes de los exponentes y reglas de los signos. Positivo por positivo nuevamente nos da un positivo. 4 por 3, 12. Aquí viene otra situación, observen, aquí solo tiene X, este 4 es el que se acompaña de la parte literal, pero el 3 no, el 3 tiene ausencia de la parte literal, o sea, no existe aquí. ¿Qué sucede cuando estamos multiplicando un término algebraico? ¿Por qué es algebraico? Porque tiene letra, por un término. ¿Cómo se llama este término? A ver, ¿quién me lo dice? Muy bien, se llama término independiente, porque no tiene la parte literal, no tiene letra. Otro concepto que debemos recordar, término independiente. Entonces, la parte literal pasa directamente al resultado, tal cual esté X a la primera potencia. Ok, ahora vámonos con vamos a obtener el tercer producto. Tenemos positivo por positivo, positivo. 2 por 2, 4. Y aquí sucede lo mismo que arriba. Observen, solo un término tiene parte literal y el otro no. Quiere decir que la parte literal pasa tal cual al resultado. Al final tenemos multiplicación de dos números que no son algebraicos, porque no tienen la parte literal, ¿sí? Entonces se llaman términos independientes. Tenemos positivo por positivo, positivo. 2 por 3, 6. Ya aplicamos la propiedad distributiva y respetamos todas las leyes de los exponentes y las reglas de los signos para tal efecto. Ya tenemos el resultado. Si observamos todos estos productos, todos estos resultados, es el área de nuestro rectángulo. Pero vamos a escribirlo, no se puede quedar así, recuerden, hay que ponerlos todos juntos. ¿Se acuerdan del tren? ¿Se acuerdan de que les comentaba
que cuando tenemos varios términos algebraicos es como un trenecito, ¿sí? Es como un trenecito. Aquí está la máquina principal y los vagones. Entonces, si yo solo los coloco así, de esta manera, pues la máquina se irá sola, avanzará sola. ¿Y qué pasa con los vagones? Se quedan solitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Para que esta máquina pueda jalar a todos los vagones, tenemos que unirlos con los signos. ¿Cuáles signos? Los que obtuvimos aquí con la multiplicación de las reglas de los signos, ¿sí? Entonces, ya tenemos ahora sí nuestra expresión. 8x cuadrada más 12x más 4x más 6 representa el área de nuestro rectángulo, obviamente en términos algebraicos, ¿sí? Pero esta expresión tan grandota que tiene 1, 2, 3, 4 términos se llama polinomio, ¿se acuerdan? Polinomio. Si solo tuviera un término, se llamaría monomio. Con 2 términos, se llamaría binomio. Con 3 sería trinomio. Y con 4 o a partir de 4 hacia arriba, se les llama polinomio. Recuérdenlo. Entonces, nuestro polinomio es el área. Ya encontramos el área. Si ustedes dejaran así su resultado sería correcto. Ese es el área de este rectángulo. Pero si ustedes observan, aquí tenemos algo muy característico o muy particular entre estos dos términos. ¿Se dan cuenta? Tienen la misma parte literal igualita. Misma letra o literal, x y x, mismo exponente, 1 y 1. Este ya no es igual a ellos. ¿Por qué? ¿Qué lo hace diferente? Muy bien, así es, el 2. ¿Sí? En la potencia 2 hace diferente a esta x de estas dos, porque esta es a la segunda potencia y estas dos son a la primera potencia. Entonces aquí encontramos algo que se llama, a ver, ¿quién sabe cómo se llama? ¿Son términos qué? Muy bien, así es, son términos semejantes. Estos dos términos semejantes se pueden hacer uno solo, se pueden reducir. ¿Se acuerdan cuando abordamos eso en clase? Que hay reducciones. ¿Y cómo se llaman y cómo se aplican estas reducciones? ¿A través de qué operación? ¿Se acuerdan? Así es, a través de la resta, pero no solo de la resta. También podemos reducir con una suma, con una multiplicación, con una división, ¿sí? Recuerden que si yo tengo 2 más 2, tengo 2 números, me da uno solo, que es 4. Si tengo 2 por 3, tengo 2 factores, 2 y 3, y me da 6, uno solo. Estoy haciendo una reducción. Si tengo 10 entre 5, 10 entre 5 tengo 2 términos y lo convierto a uno solo, que sería el resultado de dividir 10 entre 5, que es 2. Entonces, recuerden, cuando hablamos de reducción, no solo hablamos de resta, también hablamos de suma, de multiplicación o de división. Y en este caso, sí, en este caso podemos observar que estos dos términos son más 12x más 4x. Aquí vamos a aplicar otro conocimiento que ya tenemos. La suma de términos algebraicos, suma y resta. En este caso, chicos, ¿se acuerdan qué será? ¿Sumaremos o restaremos? Tenemos más 12x más 4x. ¿Será una resta? No, ¿verdad? Porque para que fuera resta, uno de ellos tendría que ser negativo. Porque signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Pero en este caso tenemos signos iguales. Vamos a hacer una suma. ¿Cómo entendemos esta suma? De la siguiente forma. Tengo 12x, o sea, 12 veces la x, más 4 veces la x. Es como si tuviera 12 objetos más 4 objetos de la misma, que son iguales. Por ejemplo, 12 árboles más 4 árboles, en total tendría ¿cuántos? 16 árboles, o en este caso 16 veces la x, ¿sí? Y es positiva, porque estamos sumando positivos. Como ya no tenemos otro x al cuadrado aquí, pues 8x
al cuadrado la bajamos directamente a nuestro resultado. Lo mismo sucederá con el 6 más 6. Entonces ya hicimos más pequeña nuestra expresión del área. De 1, 2, 3, 4 términos se convirtió en 1, 2, 3. Ahora este polinomio se convirtió en un trinomio, ¿sí? En un trinomio porque tiene 1, 2, 3 términos. Bueno, ahora si observamos, si podemos reducirlo aún más, ¿podremos reducirlo aún más? Así es, ya no se puede. ¿Por qué? Porque recuerden que solo se pueden reducir términos semejantes. Misma letra, mismo exponente. Y aquí tienen la misma letra estos dos, pero el exponente es diferente. Observen, este es a la segunda potencia y este es a la primera. Y este pues no tiene letra. Entonces, esta es nuestra mínima expresión del área. Ya no la podemos hacer más chiquita. Quiere decir que el área de nuestro rectángulo es 8x cuadrada más 16x más 6. ¿Qué es la que le vamos a poner aquí? 8x cuadrada más 16x más 6. ¿Sí? ¿Entendimos? Vamos a hacer un breve repaso de esta situación. Ok, fíjense, vamos a hacer un breve resumen entonces de lo que vimos el día de hoy. Si observamos, íbamos a calcular o calculamos el área de este rectángulo. Utilizamos la fórmula normal para calcular el área del rectángulo, base por altura. Vimos que nuestra base medía 4x más 2 y nuestra altura 2x más 3. Sustituimos en la fórmula, aplicamos propiedad distributiva, leyes de los exponentes y reglas de los signos, encontramos nuestros resultados que colocamos todos juntos, unidos con sus respectivos signos. Observamos que aquí existía términos semejantes, los hicimos una reducción y nos quedaron que era 16x. Nos dimos cuenta que ya no podía reducirse aún más y quedó concluido nuestro procedimiento con el cálculo del área. Nuestra área es 8x cuadrada más 16x más 6. Jóvenes, espero que hayan entendido esta breve explicación. Disculpen los sonidos ambientales que hay, estoy en casa y pues no puedo evitar algunos sonidos que se provocan, ¿verdad? Esto también lo deben hacer con todas las figuras que tienen en su tarea. Deben utilizar las fórmulas normales para calcular el área. Si fuera un cuadrado sería lado por lado, si fuera un triángulo sería base por altura sobre 2, ¿sí? Y así, o sea, las figuras que yo les haya pedido en su actividad tienen que hacerlas aplicando su fórmula normal para calcular el área. Si tienen alguna duda, ya saben que estoy para servirles, mándenme un mensaje y con mucho gusto se los respondo para que puedan hacer su tarea. Saludos muchachos, saludos a sus familias, cuídense mucho y estamos en contacto. Ya los extraño mucho, pero pues aquí estamos echándole ganas para que pronto regresemos. Que estén bien.